Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión. Hola Costa Rica, muy buenas tardes, qué gusto de saludarlos en este primer sábado del mes de mayo, 1 del 2021. Gracias por estar con nosotros en su programa En la Esquina del Parque con su servidor y amigo Fernando Fait, como cada tarde de sábado de 3 a 5 de la tarde, aquí en el Facebook Live de la Esquina del Parque y también por toda la plataforma de Antena 6. Si usted nos está viendo por el canal de YouTube de Antena 6 o por distintas cableras, muchas gracias por acompañarnos. Y un saludo muy, pero muy especial hoy, en este Día Internacional de las Personas Trabajadoras. Hombres y mujeres que a lo largo de todos los países de este mundo están día con día tratando de construir bienestar para ellos y para sus familias, tratando de construir y mejorar su comunidad, su país. Hoy, en esta época de pandemia tan difícil, nuestro reconocimiento más especial para esas personas trabajadoras del sector salud, del sector de seguridad, del sector de educación. Todos aquellos, especialmente los del sector salud, enfermeras, médicos, personal administrativo, personeros de seguridad en los hospitales a lo largo y ancho de este país, muchas gracias por ser los trabajadores que son el día de hoy, por poner en juego su vida, la de sus familias, por muchos cientos de personas en este país. Hoy, de verdad, desde este humilde programa, pedimos a Dios que bendiga a cada uno de ustedes, trabajadores de la salud, de la seguridad, a los educadores también, que están haciendo un gran esfuerzo con niños y jóvenes en los centros educativos, para que Dios los bendiga, los guarde a ustedes y a sus familias, y a nosotros que nos dé entendimiento para ir hacia adelante, para cuidarnos y para seguir luchando contra esto que estamos viviendo, que no es solo el COVID-19, sino la desidia, la falta de interés y de preocupación, no de todos, pero sí de muchos de los que habitamos en este hermoso país. Hoy, 1 de mayo del 2021, es el 121º día del año. 121 días completaremos a la medianoche y restarán 244 días para que usted y yo podamos completar todas nuestras metas y propósitos para este año 2021. Este es nuestro programa 1618 y como les decía, saludamos a quienes nos acompañan por el Facebook Live de la Esquina del Parque, pero también por toda la plataforma de Antena 6 con cable Cartago, canal 22, cable Vocex, canal 22, Interlatins, canal 23, Satel, canal 28, Costa Rica TV, canal 32, Cable Sur, canal 53, Cable Plus, canal 78 y Cable Santos, canal 267. De verdad, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde de sábado, empezando el 5º mes del año. Hoy tenemos como invitado al analista don Aramis Vidaurre Álvarez, con quien vamos a estar conversando sobre un análisis del 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, muy diferente, por lo menos en la forma, habrá que ver si en el fondo, y lo que viene para la última legislatura, el último año de hoy. En 365 días tendremos conformada una nueva Asamblea Legislativa con nuevos diputados y diputadas. ¿Cuáles podrán ser los retos para lo que viene en este terminar 2021 y los primeros 4 meses del 2022? Lo vamos a estar conversando con nuestro invitado, pero ahora nos corresponde, como siempre, como cada tarde de sábado, hacer un viaje por la historia nacional e internacional en nuestra sección En un día como hoy.
En la esquina del parque. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina del parque, en un día como hoy, 1 de mayo de 1852, en Petilla de Aragón, España, nace Santiago Ramón y Cajal, médico, histólogo y patólogo español, que por sus investigaciones acerca de la estructura del sistema nervioso y el cometido de la neurona, obtendrá el Premio Nobel de Medicina en 1906, compartido con su colega y rival Camillo Golgi. 1 de mayo de 1857, campaña nacional. Termina esta oficialmente con la rendición de William Walker. 1 de mayo de 1890, como homenaje a la revuelta de Haymarket en Chicago, Estados Unidos, inicia el 1 de mayo de 1866, en la que murieron varios obreros por reivindicar la jornada laboral de 8 horas. Se celebra por primera vez por todo el mundo el 1 de mayo como Fiesta Internacional del Trabajo, y las manifestaciones de esta primera fiesta van encaminadas asimismo a lograr la jornada laboral de 8 horas. 1 de mayo de 1914, el Congreso nombra al licenciado Alfredo González Flores para que ejerza el poder en calidad de designado a la presidencia. 1 de mayo de 1929, fue inaugurado el monumento a Juan Rafael Mora frente al edificio de Correos. 1 de mayo de 1941, en la administración del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, se suscribe en San José el Tratado de Límites entre Costa Rica y Panamá, conocido como el Tratado Echandi Montero Fernández Jaén, por los apellidos de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países que los firmaron. Y en un día como hoy, 1 de mayo de 2011, en la localidad de Abbottabad, al norte de Pakistán, muere Osama Bin Laden, líder de Al Qaeda, como consecuencia de los disparos producidos por un comando norteamericano durante una operación secreta de la CIA. Bin Laden era el hombre más buscado internacionalmente tras haber reivindicado la autoría de los ataques terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Les invitamos a que nos acompañen en un viaje a través de la historia nacional y mundial para darnos cuenta de los hechos de importancia sucedidos en un día como hoy. En la esquina. Respetar las medidas contra la COVID-19 es mi responsabilidad, porque luego voy a mi casa con mi familia. Yo tuve COVID, estuve internado 15 días, vi personas morir de lo que yo tenía, y eso no lo quiero para mi familia, ni para mis compañeros. Por eso uso mascarilla, mantengo la distancia y me lavo las manos constantemente, y así los protejo a ellos. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que mejor yo no me meto. En mi familia aprendí que la forma de corregir a las hijas y los hijos es una decisión solo de las personas adultas que les crían. Ahora creo que todas y todos cuidamos. Los golpes y los gritos no educan, dañan.
Es responsabilidad de todas las personas adultas velar porque todas las niñas y los niños crezcan sin violencia. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En la esquina del parque. Gracias por continuar con nosotros en su programa En la esquina del parque. Enviamos un grato saludo a doña María Luisa Rojas, que nos deja su mensaje en el Facebook Live. Buenas tardes, don Fernando y público. Un año político merece muchos análisis políticos para que los electores no se equivoquen de nuevo. Y el buen amigo don Gonzalo Correa, hola, amenaza de lluvia. Feliz tarde para todos. De verdad que gracias a quienes nos están sintonizando y nos dejan su mensaje en el Facebook Live de En la esquina del parque. Un saludo también muy especial en el Día del Trabajador, de la persona trabajadora, a don Ángel Peña y a la profe, que están detrás de todo el tema de producción, trabajando hoy 1 de mayo para este su programa En la esquina del parque, en la gran plataforma de Antena 6. Muy bien, como les mencionaba al inicio del programa, hoy tenemos como invitado un buen amigo, parte de la historia y de este programa En la esquina del parque, como lo es el analista don Aramis Vidaurre Álvarez, para conversar, don Aramis, de un 1 de mayo que nos tuvo en ascuas entre semana. Si hacemos programas, si hablamos del tema, si no lo hablamos, si hay restricción sanitaria, si Cruzan se queda una semana más, si tenemos 57 diputados o no. Hoy el tema no fue la pasarela de ropa para muchos, sino ver si llegaban o no a tener quórum y cuáles iban a ser las medidas de salud para atender este tradicional 1 de mayo, que como es costumbre en la Asamblea Legislativa, se termina una legislatura y para iniciar otra hay que escoger un nuevo directorio, una nueva junta directiva, para decirlo más popularmente. Don Aramis, un gusto saludarlo, buenas tardes. Y en algún momento usted dudó de que, como este servidor que sí dudé, tengo que reconocerlo, de que hoy no fuéramos a tener 1 de mayo en la Asamblea Legislativa como es tradición. Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, a usted, a don Ángel Peña, a la estimada Ade Rodríguez allá en cabina. Pues un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Quiero partir diciendo, Fernando, bueno, primero agradecerte la oportunidad. Siempre es un gusto compartir aquí en la esquina del parque, ya sea conduciendo o aquí desde esta posición en la que me has puesto el día de hoy, que sí, estábamos hace 48 horas, estábamos esperando efectivamente si se iba a dar la elección o incluso si iba yo a participar, porque precisamente estábamos, creo que ambos, pendientes de las noticias, de todo lo que estaba pasando dentro de la Asamblea Legislativa, que siempre lo he dicho, la Asamblea Legislativa es representativa del país, no solo en tema de quiénes llegan ahí, sino en términos de los comportamientos y de las situaciones que se dan dentro de la Asamblea Legislativa. Es un reflejo de lo que está pasando en el país, en conductas, en comportamientos, y en este caso en particular, con este brote que se dio hace algunos días, era precisamente el reflejo representativo de la situación que estaba pasando el país y que nos tiene también en las próximas 48 horas para, lamentablemente, otra vez 2020, otra vez frente a un nuevo martillazo. Entonces, no le puedo decir, Fernando, si esperaba que se diera o no. Simplemente creo que como usted y como muchos que interesados en este tema legislativo, estábamos pendientes de las noticias. Sin duda alguna ha sido
siempre ha sido noticia la Asamblea Legislativa, pero ha sido muy particular en los últimos 14 días. Aquí lo hemos dicho de manera respetuosa, pero muy sarcástica. No sabíamos si es que los diputados y diputadas se sentían o se sienten algunos inmortales, ¿verdad? No querían cerrar la Asamblea Legislativa. Lamentablemente, muchos funcionarios se quejaban desde las distintas fracciones y administrativos que no habían condiciones necesarias para ellos, que si se cerraba el plenario y comisiones, pero no necesariamente toda la Asamblea Legislativa. Y bueno, pues lo último fue hace unos 10 días, donde se valoró, hubo una petición del doctor Rodríguez, si mal no equivoco el apellido, don Walter Rodríguez, creo que es su nombre, quien es el director del tema de salud de la Asamblea Legislativa, quien le pidió directamente al Ministerio de Salud una orden sanitaria para cierre y para que no llegara ningún diputado. Sin embargo, tuvo que llegarse a un acto político, don Aramis, para poder que los diputados entraran en razón a nivel de plenario, y fue la desconvocatoria de los proyectos de plenario legislativo por parte del Ejecutivo, porque paradójicamente ya llevamos 14 meses de pandemia, ya las comisiones en la Asamblea Legislativa sesionan de manera virtual, pero las señoras y señores diputados no han todavía podido establecer mecanismos para las sesiones virtuales del plenario legislativo, tema que muchos países a pocos meses de entrar en pandemia lograron dilucidar y establecer los mecanismos. Bueno, nosotros posiblemente terminará la pandemia, ojalá pronto, o el tiempo que Dios así lo tenga claro, y posiblemente no tengamos mecanismos en el plenario legislativo a nivel de virtualidad, don Aramis. Fernando, pero es que otra vez, si me permitís ser reiterativo en esta idea, es que precisamente la Asamblea Legislativa es representativa de la situación país, porque esa misma incertidumbre o ese poco avance o esa falta de decisión también lo vemos en el tema de las elecciones nacionales. O sea, ¿cuántos años tenemos del tema del voto electrónico, de instaurar el voto electrónico en el país? Hoy, por ejemplo, el tema también de las convenciones internas de los principales partidos políticos, Liberación, La Unidad, y por ahí algún otro que quiera establecer el mecanismo de una convención abierta, pues también no tienen los recursos o todavía están en veremos en establecer un mecanismo para poder llevar a cabo con normalidad los procesos internos de elección, de la renovación de sus estructuras y eventualmente la elección de sus candidatos a diputados y su candidato presidencial. Entonces, por eso decía, la Asamblea Legislativa es representativa no solo en el orden constitucional político, sino en el orden social, en el orden cultural, ¿verdad? En el orden institucional, estructural de este país. Por ende, no nos debería sorprender esa falta de toma de decisión, esa falta de conducción que hay en este momento para ponerse los diputados, digamos, para llegar a un punto de consenso para poder llevar a cabo pues la ejecución de sus funciones a los que fueron nombrados, ¿verdad? Entonces no nos debería de extrañar, pero tampoco deberíamos en este sentido aceptarlo, ¿verdad? Ahora, no sé hasta qué punto hay también vacíos legales o constitucionales para que haya una asamblea legislativa sesionando virtualmente, aun cuando, ¿verdad?, sin ser expertos en la materia, pero aquí lo hemos discutido y hemos leído y escuchado mucha jurisprudencia de que la asamblea legislativa es autónoma, o sea, tiene la capacidad jurídica, legal, de establecer sus propias reglas, ¿verdad?, de tener esa autonomía per se. Claro, don Aramis, y concuerdo con usted que la Asamblea es una representación del pueblo, no solo en la teoría constitucional, que así lo establece el articulado formal de nuestra Constitución, sino que por supuesto que evidencia los valores, todo lo bueno y lamentablemente también todo lo malo de muchos sectores de nuestra sociedad. Pero en este caso, pareciera que hacen un énfasis en esa lentitud, en esa falta, como dice usted, de toma de decisiones, porque al final de cuentas han tenido procesos de reforma de leyes, abreviando los procedimientos,
ya habían tomado una decisión, pero pareciera que lo que hace falta es definir los procedimientos claramente, ya no un tema tanto dentro del marco jurídico como procedimental. Pero bueno, entonces son elementos que a la luz de los habitantes, y usted también lo plantea con los partidos políticos, pareciera que se acrecenta más ese estilo costarricense en nuestra clase política, sin distingo de color político. En eso tienen una particularidad. Pareciera que se corta parejo y hay una gran ausencia de celeridad para brindarle tranquilidad también a los funcionarios, porque al final de cuentas es muy sencillo para un diputado o diputada que solo llega al plenario o a una comisión, mientras hay funcionarios de 9 de la mañana a 6 de la tarde teniendo que cumplir un horario y en condiciones que a veces no son las mejores, y eso que ahora se tiene por lo menos un edificio más moderno y con mejores condiciones de los espacios que se brindan. Pero bueno, dentro de ese marco, don Aramis, de lo que estamos viviendo como país, la verdad es que hace mucho tiempo no teníamos un 1 de mayo, no solo con pandemia, sino con una tranquilidad, ¿verdad? Algunos personas me comentaban el día de ayer que tenían duda todavía, porque el 1 de mayo hasta las 9 de la mañana, hasta que no se cuenten los votos, todo puede suceder. Sin embargo, hoy doña Silvia Hernández asume con mucha tranquilidad con 46 votos la presidencia de la Asamblea Legislativa, y adicionalmente todos los puestos, tal vez no con una mayoría tan fuerte, algunos sí, otros no, se construye un directorio de la Asamblea Legislativa para la última legislatura de manera muy tranquila, don Aramis. Sí, puede ser por diversos factores, Fernando, y ofrezco las disculpas del caso por ser tan omiso también en unirme a la conmemoración de un 1 de mayo, que también es parte de la coyuntura o es parte del análisis que tenemos que hacer, en el cual se circunscribe o se dio pues la elección de hoy, ¿verdad? Un 1 de mayo que una elección de directorio legislativo, pues que rodeado de estas características, de estos ingredientes, ¿verdad? De un 1 de mayo laboral, ¿verdad? Que también eso hay que considerarlo, que hoy probablemente muchas de las personas que en la normalidad el 1 de mayo era feriado, con la entrada en vigencia de esta ley que se aprobó en julio del año pasado, que traslada a un lunes siguiente o a un lunes anterior ciertos feriados, pues también es parte tal vez del contexto en que se dio hoy esta elección, ¿verdad? Donde tal vez aquellos ciudadanos que, pudiendo ponerle atención a lo que estaba pasando dentro de la Asamblea Legislativa, pues no pudieron hacerlo porque para ellos probablemente era un día normal. Eso por un lado. Segundo, unido a esta idea o esta sensación de conmemoración o celebración de un 1 de mayo, también una reflexión profunda que hay que hacer, Fernando, y quienes nos ven y nos escuchan, porque hoy, bueno, por lo menos este servidor, usted, Ángel, Ade, agradecidos con nuestro trabajo, pero hoy estamos en una coyuntura de que quizás miles todavía de costarricenses todavía no tienen la posibilidad de trabajo o de reintegrarse o que los llamen de su trabajo anterior, ¿verdad? Por toda la situación que hemos vivido en estos meses. Entonces, yo no sé, Fernando, si dentro de este contexto último que estoy hablando, también el hecho de que hoy se dio una elección o una dinámica parlamentaria muy discreta, muy prudente, no sé si tiene que ver también con los signos de los tiempos, ¿verdad? Que tiene que ver con lo que estamos viviendo. Además de eso, otro ingrediente más, ¿verdad? Que ya lo mencionamos, que el próximo lunes y por 8, 9, 10 días, por lo menos la región central del país, estaremos entrando lamentablemente en otro martillazo. Entonces eso, con mucha más razón, creo que genera un llamado a la calma, a la prudencia como país de lo que van a vivir miles de costarricenses en la región central, que están dentro del sector productivo o comercial o cualquier otro tipo de actividad,
que no van a poder abrir y que probablemente van a vivir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, yo no sé, Fernando, si dentro de esta fluidez o esta rapidez con que se dio la elección del directorio el día de hoy, que fueron como 2 horas 45 minutos más o menos, tiene que ver dentro de este contexto de prudencia en el que tenemos que estar en este momento. Amén, o además de que una última elección o el último año de legislatura reflejado en una elección de directorio legislativo, muchas veces o por lo general, según acudiendo a mi memoria histórica, son muchas veces como muy tranquilas. Igual siempre hay juegos de negociación, ¿verdad?, de último momento, o tal vez 1 o 2 puestos, quizás sobre la marcha se van discutiendo a quién elegir, ¿verdad? Pero probablemente este año o el día de hoy, creo que sumando estos ingredientes que acabo de mencionar, probablemente generaron esta dinámica tan fluida para poder tener, como decía, en menos de 3 horas el directorio legislativo último de esta legislatura. Don Aramis, es de suma importancia para las amigas y amigos que nos están acompañando el día de hoy tener muy presente el nombre de quien ha asumido la presidencia del directorio este último año, la diputada Silvia Hernández Sánchez. Silvia Patricia Hernández Sánchez, porque ya vemos hoy en algunos medios de comunicación, especialmente, como lo dice un abogado, algún medio de comunicación en Llorente de Tibás, haciendo mucho ruido, mucha imagen, y es bueno para que quienes ojalá tengan memoria se acordarán de este servidor, que muy posiblemente para el 2026, más si logra pasar la diputada Hernández Sánchez por algún puesto en el Ejecutivo en un próximo gobierno, si es que Liberación Nacional logra regresar al poder, primero, y segundo, que quien gobierne ese periodo por Liberación Nacional quiere involucrar a doña Silvia Hernández Sánchez, es muy posible que escuchemos de ella como una futura precandidata o candidata a la presidencia. Ya lo había hecho el expresidente Óscar Arias Sánchez, no de la mejor manera, cuando se filtró su nombre como una posible candidata de consenso para Liberación Nacional para este periodo. Quería dejar esa nota al pie de página en este 1 de mayo del 2021 para que no se diga, don Aramis, que no lo dejamos ahí, que no se uno en la esquina del parque, que no se dijo en la esquina del parque, que no se haya dicho en la esquina del parque que doña Silvia Hernández Sánchez podríamos estar escuchándola con una candidatura presidencial para 2026-2030. Pero Aramis, las elecciones son las que vienen, son las del 22. ¿Será oportuno para Liberación Nacional presidir el directorio de la Asamblea Legislativa en un año tan difícil, tan convulso, con algunos proyectos de ley que no gozan necesariamente del apoyo de los ciudadanos, que la ciudadanía pide reactivación económica y que, hay que decirlo así claramente, hay muchos hombres y mujeres en este país que esperarían un directorio siendo todo de la oposición? No hay un solo diputado de gobierno del PAC ni diputada que fuera más reacio contra el gobierno, pero en las circunstancias que estamos y viendo 3 legislaturas que han tenido, uno pensaría que no va a ser así. ¿Cuánto bien le hace Liberación presidir el directorio de la Asamblea Legislativa, don Aramis? Sí, primero una precisión, el nombre de ella completo es Silvia Vanessa, creo que yo dije Silvia Priscila, no, Silvia Vanessa Hernández Sánchez. Por cierto, si los que nos están viendo me ven haciendo así la mirada hacia otro lado, es que estoy viendo el otro monitor para apoyarme en alguna nota aquí en internet o aquí abajo en mi cuaderno de apuntes, Fernando, que usted sabe que siempre tengo mis apuntes a la mano para poder aportar, para que no se me vaya algún detalle. Fernando, en la esquina del parque le decimos forro, pero usted le dice apuntes y eso es lo bonito. Sí, por eso, no voy a jugar aquí de que me apoyo mentalmente en conocimiento, ¿verdad? Fernando, es que vamos a ver,
No sé si usted recordará, hace 3 años precisamente, cuando es elegida Carolina Hidalgo como presidenta de la Asamblea Legislativa, que se esperaba en realidad por lo menos que la primera legislatura estuviera presidida por el Partido Acción Ciudadana, estando en gobierno. Mucho de la crítica que recibió precisamente Liberación Nacional, de sus bases, de su dirigencia o de otros sectores que esperaban que efectivamente Liberación Nacional tomara o luchara por esa característica que tiene un diputado o un partido político que se llama de oposición. Si ya hay un partido en gobierno que tiene el poder para gobernar, al menos desde la rama del Ejecutivo, entonces tiene que haber una oposición que busque el poder, en este caso, dentro de otro órgano o dentro del Poder Legislativo. Entonces, me parece que aquí hay una mezcla, digamos, de lo que es o lo que está llamado un partido de oposición, a buscar el poder, a buscar ese balance dentro de la teoría democrática, ¿verdad?, de pesos y contrapesos, y está lo que usted menciona, ¿verdad?, que qué tan sabio es o necesario, conveniente que Liberación Nacional, que necesita efectivamente volver al poder, llegue a la presidencia del directorio legislativo en esta última legislatura. Yo creo que me parece que la búsqueda de la presidencia del directorio legislativo, yo creo que va en esa dinámica de ser el peso o el contrapeso de una agenda. Probablemente le estaremos hablando, porque para eso también me convocó usted, Fernando, no solo hablar del día de hoy, sino sacar nuestra bolita de cristal para tratar de analizar lo que se viene en este último año de legislatura, obviamente año político electoral. Es la necesidad también de ejercer, me parece, de parte del Partido Liberación Nacional, un balance dentro de lo que probablemente va a ser una agenda cargada de temas económicos. Y creo que ya hoy, precisamente doña Silvia dio el primer paso cuando menciona que hace un llamado al gobierno, a don Carlos Alvarado, de que asuma precisamente su papel de generar una agenda donde, según lo que ella menciona, pues ya escuchando las voces, no solo de su partido o de la ciudadanía, es una agenda donde no puede haber impuestos. Entonces tiene que ser una agenda consensuada de negociación, si efectivamente, y eso pareciera, doña Silvia va a tener un papel preponderante para tratar de sacar esa agenda, digamos, de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué tan conveniente o qué tan sabio es llegar en el último año a la presidencia del directorio legislativo? Creo que va de la mano, tal vez, de un mensaje a la ciudadanía que Liberación Nacional, no sé si ahora sí va a ser un partido verdaderamente de oposición, porque lo que tenemos durante desde que arrancó esta legislatura, este periodo de 4 años en la Asamblea Legislativa, Liberación Nacional ha sido un brazo derecho o izquierdo de la agenda del gobierno. Don Aramis, también, sin duda alguna, un elemento que va a marcar el éxito o no es, una vez escogido el candidato de Liberación Nacional, ver si la presidencia de la Asamblea Legislativa y la fracción en general vaya a responder a ese candidato. Recordemos que Liberación Nacional tiene 5 precandidatos, dos de ellos diputados, don Roberto Thompson y don Carlos Ricardo Benavides. La pregunta es si vayan a ser afines a una línea que pueda estar pensando en manejar el futuro candidato a la presidencia. Creo que es el primer reto que tendrá no solo doña Silvia como presidenta de la Asamblea Legislativa, sino la misma fracción en la construcción, como usted muy bien dice, y que más adelante vamos a estar conversando sobre los temas de la agenda, y con una particularidad, don Aramis, que también lo adelanto, un proceso en ordinarias. Nunca la oposición había tenido el manejo de la agenda antes de la elección presidencial de la Asamblea Legislativa. Esto es primera vez que se ve en la historia a partir de la reforma que se había dado en la Constitución, estableciendo nuevos periodos para las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Asamblea Legislativa. Pero bueno, eso sin duda alguna, que lo vamos a ver ahora para los temas de agenda,
pero volviendo a lo anterior, va a ser también un tema para ser visto por el electorado y para quienes analizamos la política de este país, si responderán al candidato a la presidencia su fracción en Liberación Nacional y la presidencia de la Asamblea Legislativa, don Aramis. Precisamente es parte de lo que hablábamos, ¿verdad? De cómo hace generar ese balance, porque habiendo llegado hoy a la presidencia, Liberación Nacional, a la presidencia del director legislativo, o sin haber llegado, yo creo que ya hay un daño a la imagen del Partido Liberación Nacional, de lo que decíamos anteriormente, de lo que han sido estos 3 años. O sea, quienes no han dicho, es más, este servidor lo ha dicho aquí en la esquina del parque y lo he escrito en otros espacios, de que el segundo año, el primer año, durante todo este tiempo en realidad, el jefe de fracción del Partido Acción Ciudadana ha sido Carlos Ricardo Benavides. Lo hemos dicho, y no medio en broma y en serio, lo hemos dicho formalmente, lo hemos dicho en serio, precisamente porque Liberación Nacional... Y el jefe, don Aramis, y el jefe de Liberación, don Víctor Morales Mora. Así es, y como decía, no lo decimos medio en broma y en serio, lo hemos dicho tajantemente, y a las pruebas me remito. Aquí hubo un diputado del Partido Liberación Nacional que dijo en sendos espacios radiales que habían compañeros de fracción muy allegados o apegados al Partido de Acción Ciudadana, ¿verdad? Entonces es claro y contundente que efectivamente parte de esas críticas, como decíamos anteriormente, que ha recibido el Partido Liberación Nacional desde el inicio, fue como el olvidarse que un partido de oposición tiene la necesidad de buscar el poder dentro de la Asamblea Legislativa, de ser un brazo de oposición, y dejémonos de que si oposición responsable o no, como dicen, huelga es huelga, oposición es ser oposición, ¿verdad? Pero sí es claro, digamos, ante su consulta o observación, que va a ir de la mano de cómo va a plantear Silvia y la fracción como tal ese balance, o para tratar de minimizar ese daño que ya está hecho, ¿verdad? Si efectivamente doña Silvia va a seguir con la agenda que le presenta el gobierno, ¿verdad? Del FMI, o va a darle su pausa y va a intentar tratar de meter en la agenda legislativa este último año proyectos que de verdad el público, usted y yo, los que nos ven y nos escuchan, sintamos que son proyectos de ley que de verdad nos benefician. Fernando, como decíamos, el próximo lunes enfrentamos la región central, la GAM, vamos a enfrentar un martillazo, y si no se controlan los casos de contagios y los fallecimientos por la COVID-19, puede ser que esto se extienda. Entonces, al público, a la ciudadanía, al trabajador, a propósito del día de hoy, lo que más no le va a importar son los 1.760 millones que podría recibir el país o las arcas del Estado derivados de este convenio, acuerdo. Negociación no es, ya eso también lo hemos dicho. De estos dineros frescos, eso no le va a importar a la ciudadanía. La ciudadanía lo que le va a importar, según lo que vayamos a enfrentar en las próximas semanas, es poder trabajar, es poder recuperar, si no esa normalidad en el ámbito social, por lo menos esa normalidad de tener un trabajo, de llevar comida a sus hogares. Eso es lo que verdaderamente Liberación Nacional, si de verdad se dice un partido socialdemócrata y con raíces, pensando en la sociedad civil y qué sé yo, de verdad, ahí es donde debería estar enfocada la agenda en los próximos meses. No quiero decir que el tema del FMI no sea importante, independientemente de la opinión que usted y yo podamos tener al respecto, pero yo creo que por eso, cuando entre su consulta de qué tan conveniente o sabio es ostentar la presidencia del directorio legislativo, eso va a ir de la mano de ese cálculo, de ese cuidado o esa prudencia que Liberación Nacional vaya a tener en este último año, si no va a salir todavía con muchas más heridas de cara a la elección del 2022, ¿verdad? No solo en términos del presidente, de la presidencia, perdón, de la República, sino también, no nos olvidemos, de los propios candidatos a diputados. 3:40 p.m. Usted está aquí en su programa En la Esquina del Parque. Vamos al corte comercial y ya regresamos. En la esquina. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos.
porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Se juntaron los más grandes. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, no importa el lugar donde vayas a estar. Acá en Costa Rica sí nos vamos a cuidar. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, por amor a tus padres, por amor a tus hijos. Y ten bien presente que la caja te lo dijo. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla. Y guarda, y guarda, y guarda, y guarda tu distancia social. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No, las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. Se juntaron los más grandes. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, no importa el lugar donde vayas a estar. Acá en Costa Rica sí nos vamos a cuidar. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, por amor a tus padres, por amor a tus hijos. Y ten bien presente que la caja te lo dijo. Póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla, póntela, pom 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 pom, póntela. La mascarilla. Y guarda, y guarda, y guarda, y guarda tu distancia social. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Son las 3 de la tarde con 44 minutos. Gracias por continuar aquí en su programa En la esquina del parque. Todos los sábados de 3 a 5 de la tarde. Hoy conversando con el analista don Aramis Vidaurre Álvarez acerca de el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa, como es muy tradicional. Este año en la última elección del directorio legislativo de este cuatrienio, la cuarta y última legislatura. En el caso de la Asamblea Legislativa costarricense, cada año, empezando el 1 de mayo en el que inician funciones y durante 3 ocasiones más, los 57 diputados y diputadas tienen que escoger una junta directiva, por decirlo así, que se llama formalmente a nivel legislativo como directorio legislativo. Pues hoy en horas de la mañana y con procedimientos, como bien lo comentaba don Aramis, de mucha prudencia, muy posiblemente, no solo como bien lo plantea él, por el último año legislativo que les queda, veíamos a muchos tomándose fotografías de recuerdo, porque es su último 1 de mayo juntos como diputados y diputadas. Quienes conocemos el argot legislativo, a muchos diputados y diputadas hoy les dijeron, les quedan 11 cheques nada más, o 12,
porque ya van en una cuenta regresiva de su nombramiento. Y don Aramis nos planteaba dos temas que me parece importante de mencionar. Uno, ¿cuáles son los puestos más claves en el directorio legislativo? Nos lo planteaban. Y lo que también nos planteaba don Gonzalo Correa, ¿se habrá devaluado políticamente formar parte del directorio legislativo en año electoral? Y aprovecho para darle saludos a don Marcos Arce Cerdas en Ciudad Quesada. Esperemos que esté mejor de salud. Un gran abrazo. Y doña Olga Marta Tosi, que dice: hola, sí, verdaderamente un año para reflexionar y analizar cada ponencia de cada candidato y más o menos tener un panorama a qué nos enfrentamos. Y muchas gracias a los que están en sintonía. Puestos relevantes del directorio, don Aramis, y dice don Gonzalo Correa, si se habrá devaluado para año electoral, porque hubo hoy puestos donde solo hubo un candidato y no hubo mayor competencia. Adelante, don Aramis. Sí, bueno, recordar que el directorio legislativo no está exento de jurisprudencia o resoluciones, ¿verdad?, con todo el tema de la equidad de género. Y si antes solo había un directorio legislativo compuesto por hombres, pues por todo la evolución que ha tenido el tema de, no sé si lamentablemente, porque ha sido así como a la fuerza de cambiar leyes para que poder brindarle a las mujeres espacios dentro de la política nacional. Pero bueno, a razón de esto, pues hay que considerar que también el directorio legislativo tiene que cumplir con este tema de equidad equidad, paridad de género. Por eso es que en el tema de quién se escoge para un puesto o el otro, el tema de que sea hombre o mujer específicamente está fundamentado en toda esta evolución que ha tenido las leyes y pronunciamientos de la Sala Constitucional. En este caso, más bien usted, Fernando, sé que puede aportar porque ha estado ahí dentro de la Asamblea Legislativa como asesor, pero es claro que cuando uno hace una lectura, y esto también lo hemos conversado en otros primeros de mayo en la esquina del parque a través de estos 16 años que lo he estado acompañando a usted, don Fernando, y también saludos a don Gonzalo Correa, que también nos ha dado la oportunidad en Radio Actual, en FM, poder hacer análisis de un 1 de mayo. Así que un saludo a la distancia, ya le entro a la consulta o a la pregunta que él hace. Entonces, en esta conformación del directorio legislativo están 3 puestos propietarios y 3 puestos suplentes. El propietario, la presidencia, tiene una vicepresidencia, la primera secretaría tiene una primera prosecretaría y la segunda secretaría tiene como suplente una segunda prosecretaría. Ahora, en el tema del trabajo, de las atribuciones, según lo que establece el reglamento legislativo en sus artículos 71 y 72, no solamente es un tema de agenda, de meter por ahí los proyectos que alguna fracción necesita, ¿verdad? Todo este tema de transacciones políticas que se dan en el orden del día o para ponerle prioridad o para poner un proyecto de ley que a una fracción le interesa en una posición privilegiada para una pronta discusión, sino que también dentro de los puestos o las atribuciones que tienen las secretarías están el tema que ahí se las trae y por las cuales muchos no le apuestan a la presidencia, le apuestan a una de las secretarías, porque las secretarías no solamente tienen la función administrativa, jurídica de firmar actas, ¿verdad?, o llevar la correspondencia, son los que aceptan justificaciones de los diputados, son los que firman viáticos o, como dice el reglamento, y no sé si lo voy a decir bien, Fernando, ¿me ayudas?, emolumentos, ¿verdad? O sea, son los que manejan también puestos dentro de la Asamblea, nombramientos dentro de la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Entonces, por eso es que, como decía anteriormente, muchos en esas transacciones, en esas negociaciones, hay fracciones con el tiempo que probablemente ceden la presidencia, pero le apuestan mucho a nombrar a alguien afín en uno de estos puestos para precisamente la dinámica, ya no es parlamentaria, sino la dinámica administrativa que se da en esto que decía. No sé si vas a aportar algo también, Fernando. Aramis, ahí de resaltar a nivel del presidente del directorio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, que establece la conformación de las comisiones,
claro, permanentes y permanentes especiales, pero con una particularidad que no es tan antojadiza ni tan a la libre, porque ya ha habido sendos votos de la Sala Constitucional donde tiene que haber una representación importante de las agrupaciones representadas en la Asamblea Legislativa, ojalá en la misma proporción en las comisiones, tema que a veces se pone más complicado con la cantidad de diputados independientes que dejan sus fracciones y se declaran como tales. Pero usted lo dice muy bien, don Aramis, hay un tema meramente administrativo de 3 personas, de esos 3 propietarios que usted muy bien plantea, y es la posibilidad del todo lo administrativo, nombramientos, actividades, permisos para ausentarse del plenario legislativo, claro, que la presidencia tiene hasta 10 espacios justificados. Entonces, claro que hay un movimiento en el que a veces es preferible tener algunas fichas en ese tema del directorio más que la presidencia. Yo sí creo, y le devuelvo para que le pueda dar a usted su visión de respuesta a don Gonzalo Correa ante su consulta, creo que va a tomar también mucha importancia el vicepresidente, don Carlos Avendaño, no solo por el colmillo político y ser el más experimentado, sino porque también leíamos en el periódico La Nación algunos antecedentes de la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa, de quien no conocíamos hasta el día de hoy, que había sufrido un fuerte accidente frente a las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, tema que la tuvo en condiciones de mucho cuidado a nivel de su columna y de piernas, y ella manifiesta hoy en esa entrevista que uno de sus grandes problemas todavía el día de hoy es permanecer mucho rato sentada por muchas horas. Podría ser entonces también eventualmente en un tema de salud que a don Carlos Avendaño le corresponda dirigir al plenario legislativo. Y creo que don Carlos, que de quien se habló como posible candidato a la presidencia de la Asamblea Legislativa, entendió que era mejor asumir una vicepresidencia y tener un manejo desde ahí, porque, entre paréntesis hay que mencionarlo, fue muy curiosa la votación de don Carlos Avendaño, porque a diferencia de la primera votación de doña Silvia, que había tenido 46 votos, don Carlos Avendaño tuvo 35 votos y claro, se tuvieron que sumar 3 votos en blanco y un voto nulo para llegar a los 38 votos. Y aparecieron otras personas votando por ellos mismos, ¿verdad? Dejando de manifiesto que no estaban tan de acuerdo en la postulación de don Carlos Avendaño Calvo, quien al final de cuentas resulta vicepresidente del plenario legislativo, don Aramis. Además de que don Carlos ya, bueno, ha pasado de un puesto a otro, ¿verdad? Durante estos 4 años, ¿verdad? Entonces, eso le genera todavía a él, pues, esos puntos, ¿verdad? De esa experiencia o ese colmillo que usted mencionaba. De hecho, creo que en los otros 2 periodos que él ha sido diputado, también ha formado parte de del directorio legislativo en su momento, ¿verdad? En algunos de los 4 periodos. Y también logró como parte de esta negociación la presidencia del diputado Eduardo Cruzan, Restauración Nacional, presidiendo la Asamblea Legislativa. Recordemos que Restauración Nacional, el 1 de mayo de 2018, entró con una fuerza de 14 diputados a la Asamblea Legislativa. Ya después se dio la división, pero en esa primera negociación que marcó el camino de una primera presidencia de doña Carolina Hidalgo, una segunda presidencia de don Carlos Ricardo Benavides y una tercera de don Eduardo Cruzan de Restauración, ahí hubo una mano muy fuerte, muy activa de don Carlos Avendaño, con actores como don Carlos Ricardo Benavides y como don Víctor Morales Mora, que ya son diputados de trayectoria y que se conocen bien para este tipo de negociaciones, don Aramis. Es que en la política, no sé si hay un dicho o algo así, Fernando, pero creo que
es válido, digamos, el confirmar o el mencionar que no es el que hace más bulla, sino el que se sabe mover, ¿verdad? Y en este caso, don Carlos Avendaño no es así como tan beligerante. Bueno, en realidad los partidos cristianos no son tan beligerantes en temas económicos o en otro tipo de agendas, salvo que vaya en contra, ¿verdad?, de todo el tema de valores y temas de familia y todo esto, ¿verdad? Pero don Carlos ha sabido mover, incluso cuando él era, ¿cómo se dice?, un diputado único, ¿verdad? En aquellos dos periodos anteriores, logró demostrar que efectivamente hay que moverse, hay que darle validez al voto como diputado, ¿verdad? Ahora, en lo que usted habla del tema de que si don Carlos le puede ayudar a doña Silvia, bueno, sí, bueno, yo perfectamente puedo haber dicho que también habían otros diputados ahí que podían haber ayudado a doña Silvia en caso de ella requerirlo por este tema de salud, pero al final de cuentas, en este momento también hay votos por ahí. En este momento, como lo ha sido la tónica. En la esquina del parque. Bueno, ya estamos de regreso nuevamente en su programa En la esquina del parque. Las disculpas del caso, tuvimos un problemita de fluido eléctrico, internet, desde donde están los transmisores de Antena 6. Pero bueno, ya estamos de regreso. Permítame, nada más, si me ven por aquí escribiendo, es que tenemos que compartir nuestra publicación también en las redes sociales donde nos están siguiendo. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, 1 de mayo. Muy bien, 1 de mayo de 2021. Este es el 121º día del año, 121 días completos a la medianoche y restarán 244 días para finalizar este año. Este es nuestro programa 1618 y agradecerles a quienes nos siguen por el Facebook Live en Esquina del Parque y quienes nos siguen por la plataforma de Antena 6, Cable Cartago, Canal 22, Cable Vocex, Canal 22, Interlatins, Canal 23, Satel, Canal 28, Costa Rica TV, Canal 32, Cable Sur, Canal 53, Cable Plus, Canal 78 y Cable Santos, Canal 267. Acompañándonos hoy don Aramis Vidaurre Álvarez, analista, conversando sobre el análisis del 1 de mayo del día de hoy en la Asamblea Legislativa y lo que se viene para la última legislatura. Son las 4 de la tarde con 4 minutos. Estamos en vivo y a todo color. Don Aramis, nos tuvimos un corte ahí eléctrico, pero ahí estamos de regreso. Estábamos con el pendiente de responderle a don Gonzalo Correa acerca de si se ha desvirtuado, si ha perdido valor ser miembro del directorio en el último año. Me dicen que estamos igualmente con don Aramis, que está por incorporarse, también tuvo problemas de internet. Estábamos conversando antes del corte que se nos dio sobre don Carlos Avendaño Calvo, figura que está asumiendo la vicepresidencia de esta última legislatura y que ha tenido mucho que ver en estos 3 años en la construcción de los temas propios del directorio legislativo. Recordábamos que el 1 de mayo de 2018, cuando asumieron estos actuales 57 diputados y diputadas, el Partido Restauración Nacional, partido que preside don Carlos Avendaño Calvo, logró 14 diputados y era una parte fundamental en la construcción de acuerdos. Ya después hubo una división, 7 diputados se fueron con lo que hoy se llama Nueva República, diputados afines al excandidato y exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz, y bajo esa construcción, doña Carolina Hidalgo fue presidenta de la Asamblea Legislativa en el primer periodo, en la primera legislatura de este cuatrienio, por el Partido Acción Ciudadana. Después don Carlos Ricardo Benavides de Liberación Nacional, y hoy entregó la presidencia a don Eduardo Cruzan,
diputado del partido Restauración Nacional. Así que es parte de lo que se ha vivido. Igualmente nos comentaban algunas personas vía redes y mensajes el porqué de lo que estamos viendo ahorita en imágenes, una votación en boletas. Recordemos que en la mayoría de los temas de puestos de elección, siempre Costa Rica ha mantenido un criterio del voto secreto como principio fundamental de nuestra democracia. Y no es la excepción para la escogencia de los puestos, no solo del directorio de la Asamblea Legislativa, sino que una vez conformadas las distintas comisiones permanentes, permanentes especiales, permanentes ordinarias, permanentes especiales y especiales de la Asamblea Legislativa, la escogencia en estas comisiones de presidente y secretario se hace por ese mismo sistema, un sistema que permita la autonomía de cada uno de los diputados y diputadas de querer votar por quien ellos tengan a bien a conciencia. Por eso es que se han dado en el pasado, en algún momento en el bipartidismo y ya ahora en los primeros años del multipartidismo, la posibilidad de que encontráramos lo que llamaban mayo negro, y significaba la posibilidad que algunos diputados o diputadas de una u otra agrupación no estuvieran de acuerdo en votar por el candidato que su fracción oficialmente había establecido. Y entonces negociaba a veces, no necesariamente puestos en el directorio, pero hacía algunas prerrogativas después y conocimientos de proyectos a cambio de votar por otro candidato. Pero sin duda alguna, esto permite un refuerzo a nuestra democracia. Hay quienes insisten que en otros países, y ya en Costa Rica se da, las votaciones se hacen bajo sistemas electrónicos y se sabe quién vota por quién. En el caso nuestro, que era una de las grandes críticas que tenía el sistema legislativo costarricense, es que diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa a la hora de votar proyectos de ley solo lo hacían poniéndose de pie a favor o en contra, según lo que la presidencia consultara, y no quedaba un registro claro de quienes habían votado de una forma u otra. Desde hace un par de años, la Asamblea Legislativa instaló un nuevo equipo que permite una votación en cada una de las curules por los diputados y diputadas. Es ahora que además, después de que se vota un proyecto de ley, se refleja cuáles diputados estaban presentes, cuáles no, quienes hayan votado a favor y quienes en contra de alguna iniciativa. Sin embargo, el procedimiento que establece el reglamento para las elecciones de los miembros del directorio es siempre por un tema de papeletas, donde además debe de ponerse el nombre y los dos apellidos del candidato o candidata que quiera apoyar el diputado o diputada. Eso lo reitero porque ha habido discusiones en su momento donde si no se incluía el nombre completo, había una posibilidad de que ese voto pudiera calificarse como nulo al no tener el nombre completo del aspirante al que estaban o la aspirante que estaban apoyando en ese momento de la votación. Después también, como parte del procedimiento, y ustedes verán detrás de la diputada que está sentada y el diputado Cruzan estaba el diputado Roberto Thompson, ya que se solicita por parte de la presidencia de la Asamblea Legislativa del Directorio que los candidatos puedan poner a alguna persona que fiscalice, tema que además se había convertido en zafarranchos en parte de la historia de la Asamblea Legislativa en algunos momentos, donde no solo estaban diputados y diputadas, sino a veces asesores, y a veces se prestaba para mucho enredo. Recordamos también el momento en que sucedió hechos bochornosos que no permitieron continuar la sesión. Bueno, ya está con nosotros nuevamente nuestro invitado, don Aramis Vidaurre Álvarez, quien desde ya los invito, porque el próximo sábado no va a estar como invitado, sino conduciendo, analizando el penúltimo discurso
de el presidente de la República, don Carlos Alvarado Quesada, ante el plenario legislativo. Situación que se estará dando el martes próximo 4 de mayo en la Asamblea Legislativa. Don Aramis hacía un poco el recuento del por qué la votación secreta y algunos elementos de forma, pero teníamos dos pendientes. Uno, completar la idea de lo que hablábamos de don Carlos Avendaño, recordando a don Carlos de aquel diputado que subió al Monumento Nacional por una pelea al avesado político que es el día de hoy. Marcó ruta desde lo alto del Monumento Nacional, siendo diputado único a lo que es una fracción hoy al inicio de 14 y ahora de 7 diputados. Y lo segundo, poder darle respuesta a don Gonzalo Correa en cuanto al tema si se ha desvirtuado el querer estar en el directorio, don Aramis. Sí, bueno, no sé hasta qué punto se pudo escuchar lo que estábamos hablando de don Carlos, ¿verdad? Y efectivamente lo que ha sido la experiencia de él a través de los periodos anteriores, siendo diputado único, que obviamente estamos hablando de otro contexto, aun cuando él le tocó también en segundo periodo ya en esa transición al fraccionamiento o a la desaparición o esa hegemonía que había entre el PLN y el PUSC, ¿verdad? Recordar en pasado, ¿no? Cuando habían diputados únicos, ¿verdad? Pues, solo diputados representando una fracción o un partido dentro de la Asamblea Legislativa, que en esa coyuntura de Liberación de la Unidad, un diputado podía decidir, ¿verdad? Muchos proyectos o la agenda de un tema en particular. Y decíamos, creo que sí se pudo haber escuchado, Fernando, que en esto no es el que hace más bulla, ¿verdad? No es el que sale a los medios a gritar, a tirarle a los diputados, al partido, o a la dinámica parlamentaria, sino es el que se sabe mover, ¿verdad? A propósito de don Otto Roberto Vargas Víquez, ¿verdad? Que nuevamente repite ahí en la penumbra, ¿verdad? Sin hacer mucha bulla, mucho ruido político, ¿verdad? Aparte de que la situación de ese partido también los hace también ser muy prudentes en este momento, pero don Carlos sí ha sabido mover y es claro que mientras, y eso le puede generar también a él y a Restauración un punto estratégico vital, ¿verdad? A propósito de esta imagen que estamos viendo, que también es parte del espectáculo que vimos el día de hoy o que hemos visto durante 1 o 2 meses, esta diputada que está ahí en el medio, según ella, ejerciendo su derecho, ¿verdad? Es que mientras me parece que el don Carlos Alvarado o el gobierno no toque o envíe en la dinámica parlamentaria algún proyecto de ley que vaya de, ¿verdad?, de lo que considero, lo que creo nacional, Restauración Nacional se va a mantener ahí también, apoyando al gobierno en los temas que correspondan, ¿verdad? Eso hace que precisamente esta dinámica sea tan estratégica, y con esto voy a la consulta de don Gonzalo Correa, muy válida, ¿verdad?, de que si se ha devaluado la llegada al directorio legislativo, no sé si para ver si pregunta en el último año o durante la legislatura como tal. Fernando, si me puedes ayudar, porque tengo que recordar aquí la pregunta que hace don Gonzalo. En realidad, don Gonzalo dice que si se habrá desvirtuado o ya no será tan apetecido ser parte del directorio en el último año por ser año electoral. Don Gonzalo, me parece que todo lo contrario. ¿Por qué? Ok, nuevamente me apego un poco a la de colaboración con el parque, que en el pasado estuviéramos en la versión radio AM o FM. Recuerdo durante estos años haber entrevistado a exdiputados sobre el último año, precisamente haciéndole esa pregunta, don Gonzalo, que usted nos hace, de cómo se maneja, cómo se percibe conformar el directorio legislativo en el último año. Y muchos de estos exdiputados confesaban que muchas veces esa elección de esas personas o esos compañeros diputados que se eligen son diputados que no molesten mucho, perdón la expresión, que no jodan mucho
al tenor de que al ser el último año político electoral, van a haber muchas ausencias de diputados, y precisamente por lo que mencionábamos, que las secretarías son las que llevan el control de asistencia, los pagos de dietas, viáticos y otros emolumentos, pues con mucha más razón, don Gonzalo, y usted que nos ve y nos escucha, me parece que todo lo contrario, el último año es muy estratégico en cuanto a cuáles son los compañeros de bancada que se van a elegir en esos puestos. Precisamente, como decía, diputados amigables, amistosos, y hubo por ahí un par de diputados que nos hablaban el caso de ahí, con nombres y apellidos en aquel momento, de diputados que fueron elegidos en el último año, precisamente que se sabían que eran diputados que no molestaban, con los cuales se podía llevar una relación cordial precisamente en el último año electoral. Entonces, más bien yo podría decir que cada año de los 4 forman, digamos, de las 4 elecciones de directorio legislativo que corresponden, cada año es estratégico por una razón en particular. El primero, obviamente, y el último, obviamente. Entonces, más bien yo creo que no es que se ha desvirtuado, sino que le han dado bien una virtud diferente a razón de lo que estamos hablando. Hablo específicamente del último año, que más allá de desvirtuarse, más bien tiene un significado particular por la misma coyuntura electoral. Don Aramis, tenemos una particularidad también importante en este último año y que no puedo dejar de comentarla. Algunos dicen que tal fue la mano de don Carlos Avendaño, que aunque ante la posibilidad de que don Eduardo Cruzan pudiera reelegirse como presidente de la Asamblea Legislativa, don Carlos lo prefería como candidato presidencial de Restauración Nacional, por lo cual habría no estado de acuerdo en la reelección de don Eduardo Cruzan. Y lo segundo, de manera interesante en ese análisis que usted plantea del último año, es que el partido de gobierno, sabe uno que con pocos diputados, pero que no haya hecho tampoco mayor esfuerzo de querer controlar el directorio legislativo. Y ahí tengo que entrar en el segundo tema de conversación para esta tarde con usted, don Aramis, que es el de la agenda. ¿Será también que el último año, al ya no estar ahora en manos de el periodo de sesiones extraordinarias cambiado y lo que cerrará será ordinarias en manos de los diputados, no es mayor momento para entrar a un proceso de maniobra y de querer tener el manejo legislativo? Don Aramis, ¿cómo lo ve usted? Perdón, ahí se lo escuché entrecortado, Fernando, discúlpame. No, que pensar que el Partido de Acción Ciudadana no haya buscado la presidencia del directorio. Y entrando en materia, también el tema de la agenda legislativa, que es lo que también marcará este último año de estos diputados y diputadas, y lo dejo así todavía más, don Aramis, con otro punto para que lo pueda usted degustar y conversar. Y esperando muchos de los partidos políticos que el último año del gobierno de don Carlos Alvarado Quesada pueda convertirse en el primer año de alguno de los que aspiran a la presidencia, porque si hay un manejo legislativo oportuno de parte de sus agrupaciones, podrían avanzar proyectos en los que ellos tengan una visión país que les permita, en teoría y en lo que puedan estar pensando, gobernar a partir del 8 de mayo del 22, don Aramis. Es que, claro, empiezo con esto último, del tema de lo que puede significar el tema de megáfono, de amplificar ante la opinión pública, ante la ciudadanía, ante el electorado, lo que se haga en la Asamblea Legislativa en este último año para algunos partidos políticos. Por supuesto que sí, Fernando, este último año puede significar la sobrevivencia o la permanencia o la vigencia de algunas fracciones, por ejemplo, la que no es formal, ¿verdad? Porque no llegó, estos diputados no llegaron a las curules por medio de Nueva República, pero así se hacen llamar ahora, Nueva República, que no sé por qué el año anterior o tras anterior los llamaban como que fueron los grandes perdedores
¿verdad? Porque, claro, cuando usted se postula a algo y no lo logra, pues obviamente se le llamará perdedor o se le va a considerar como perdedor. Pero es que en realidad Nueva República, desde su constitución como bloque independiente, pues más bien lo que le interesa es no llegar al directorio legislativo, no estar en esa órbita, sino todo lo contrario, estar en la órbita de oposición, en una oposición franca, en tener acceso a los medios, ¿verdad?, a las redes sociales, en mantenerse en ese nicho, ¿verdad?, del sistema de valores en los que creen, para poder mantener ese caudal electoral, para mantenerse amarrado de aquí a menos de un año. Entonces, en esos términos, en lo que usted último planteaba, claro que sí, que para Nueva República puede ser un año de sobrevivencia, donde pueden pasar de los diputados que tienen ahora, independientes, ¿verdad?, a ya sea mantener la misma cuota o aumentarla, ¿verdad?, a sabiendas que muchos dicen, independientemente de lo que digan algunas encuestas, que Fabricio Alvarado podría disputar una segunda ronda con un candidato de Liberación Nacional. Independientemente de esto, y vea que don Fabricio se estaría eventualmente postulando, tendría una doble postulación, candidato a la presidencia y candidato por el primer lugar de San José, precisamente por esto, porque están en este año, saben muy bien lo que se están jugando. En el tema de Acción Ciudadana, Fernando, yo no sé hasta qué punto necesitaba Acción Ciudadana mantenerse en el directorio legislativo. Otra vez, Liberación Nacional es el que ha hecho el desgaste. Carlos Ricardo Benavides como su jefe de fracción, o como el ministro de la presidencia de Carlos Alvarado. Y entonces no necesita esa fricción. Y no solo o ese Liberación. desgaste. No solo Liberación, porque Restauración Nacional también ha estado ahí. Y la unidad en determinados momentos, porque empezaron de hecho algunos haciendo gobierno de coalición nacional, de unidad nacional, cercanos a la unidad. Sí, usted lo plantea muy bien, que los que se han sido completamente contrarios ha sido la nueva fracción de Nueva República, que ha sido la más fuerte en criticar al Partido Acción Ciudadana, aunque ha sido muy fiel a Liberación Nacional en algunos gobiernos locales, como el caso del Cantón de Desamparados, pero en la Asamblea Legislativa se ha mantenido en una posición mucho más férrea contra el partido de gobierno y sus escasos diputados, que además, don Aramis, han tenido sus propios problemas a lo interno. Doña Paola Vega, don Wilmer Ramos, no han sido diputados como ha sido desde el año 2000, en la presencia del Partido Acción Ciudadana en 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, con fracciones muy complejas, al no ser un partido político verdaderamente constituido, sino que ha venido llenándose de muchas ideologías y pensamientos diferentes, que cuando ya llegan a la Asamblea Legislativa, desde la primera fracción, y recordamos a don Humberto Arce y a don Juan José Vargas, se declararon independientes, al no poder coincidir, entre otros, que ha sido además lo característico. Creo que este es el primer periodo en el que no tienen independientes, me parece, declarados oficialmente, aunque el interno pueda diferir de muchas de las cosas que se plantean en la fracción, don Aramis. Es que más bien yo diría, por el otro lado, Fernando, es que más bien se había tardado mucho esta fracción de Acción Ciudadana en ¿cómo se llama? En independizarse o en fragmentarse, correcto. Usted dice que no, esa es la primera fracción o periodo en donde no ha habido un fraccionamiento de Ciudadana, probablemente, ¿verdad? Pero sí, me parece que Acción Ciudadana, lo que le generó cohesión, bueno, fueron aquellos temas de matrimonio igualitario, ¿verdad? Y la lucha, no sé, violenta o intensa, ¿verdad? Que generó las fracciones de Restauración Nacional, y no sé si ya en ese momento ya había este grupo independiente de diputados.
de generar proyectos para cerrarle la puerta al tema del matrimonio igualitario y a otro tipo de posibilidades para la comunidad LGTBista, ¿verdad? Entonces yo creo que durante ese momento le dio esa cohesión al Partido de Acción Ciudadana. También recordemos el primer año el tema del plan fiscal, donde prácticamente, salvo por ahí un diputado por ahí que en algún momento pues mostró cierta oposición al llamado plan fiscal, pero prácticamente la fracción estuvo unida para tratar de sacar adelante el plan fiscal. Entonces, esta coyuntura de 2 años y medio fue lo que le ha venido dando cohesión o los ha mantenido unidos al Partido de Acción Ciudadana. Es claro que en este momento prácticamente, o más bien, dentro de esta posibilidad de transacción legislativa o negociación que hay dentro de la dinámica parlamentaria, dentro de la dinámica política en general, es claro que en este momento lo que estamos viendo de parte del gobierno, de parte de Carlos Alvarado, es tratar de impulsar algunos proyectos que probablemente le condicionaron o le pidieron algunas fracciones para poder obtener el voto en el pasado con las agendas prioritarias que presentó el gobierno, ¿verdad? Entonces, es ahí donde se empieza a dar esta decisión o el verdadero pensamiento o sentir de algunos diputados dentro del Partido Acción Ciudadana. Entonces, yo diría más bien que se tardaron en esta cuestión, por lo menos no formal, digamos, de que haya alguien independiente, ojo, al menos el día de hoy, ¿verdad? Pero igual, aunque se lo haga dentro de un mes antes de terminar el periodo ya de estos 4 años, independientemente si eso se da, creo que es parte o es propio de la dinámica de la conformación del Partido Acción Ciudadana. Don Aramis, son las 4 de la tarde con 28 minutos. No, creo que hemos atendido las consultas planteadas. Son las 4 con 28 minutos. Yo le pido a don Aramis, búsquese la bolita mágica. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar la bola de cristal, exactamente. Yo sé que usted la había pedido ya por internet, así que vamos a un corte y regresamos para hablar de los temas, de los proyectos que podrían estar en la agenda legislativa para esta última legislatura, muy particular, en año electoral, cerrando con ordinarias, no con extraordinarias como antes lo tenía el manejo del gobierno. Y por último, por supuesto, los temas del Fondo Monetario Internacional que traen mucho ruido en estos momentos que vive el país. Con permiso, ya regresamos. En la esquina. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. Antes creía que aquí mando yo. Había aprendido que los chiquitos buenos son los que hacen caso. Creía que las niñas y los niños no saben nada. Por eso les obligaba a obedecer sin hacerles preguntas. Ahora creo que aquí se escucha. Las niñas y los niños me han enseñado que pueden razonar, proponer y tomar decisiones. Ahora me aseguro de escucharles, para que sepan que su opinión vale. Las niñas y los niños son personas. Las niñas y los niños se educan desde el respeto. Golpear y humillar no es educar. Conoce más en zonalibredecastigofísico.com. ¿Es el déficit fiscal culpa de los empleados públicos? No.
Las causas del déficit fiscal son el fraude y la corrupción. Los trabajadores públicos son los que más ganan. No, docentes, conserjes, policías, enfermeras y otros puestos tienen salarios que apenas dan para pasar la quincena. Solo el sector privado produce riqueza. No, en los últimos meses se ha demostrado que nuestra principal riqueza es la salud pública. Si vamos a hablar de empleo público, hagámoslo con claridad y transparencia. En otras noticias, el número de contagiados por COVID-19 sigue en aumento. Lava tus manos constantemente, usa careta y cubreboca y no te juntes ahí con mucha gente, que no es momento de andar en fiesta. Mira, no seas desobediente, quédate en casa, cuida tu mente, luchemos juntos, vamos de frente y derrotemos al COVID-19. Te prometo que te voy a acompañar siempre. Pasarán meses, años y seguiremos juntos. Porque mi compromiso es cuidar tu pensión complementaria antes y durante tu jubilación. Vida Plena, operadora de pensiones. En la esquina del parque. Son las 4 de la tarde con 32 minutos. Estamos hoy conversando de lo sucedido este 1 de mayo del 2021 en la Asamblea Legislativa y en lo que pueda ser los temas en la agenda para la última legislatura de este cuatrienio en la Asamblea Legislativa, que es de hoy, 1 de mayo de 2021 hasta el 30 de abril del 2022. De hoy en un año estarán asumiendo 57 nuevos diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa, así que entre este 1 de mayo 2021 y 30 de abril 2022 le corresponde a los actuales diputados tratar todavía por la modificación que se dio en el mes de mayo, junio y julio en sesiones de gobierno extraordinarias, donde la agenda la mueve, la cambia el Poder Ejecutivo, y asumiendo a partir del 1 de agosto y hasta el 30 de abril sesiones ordinarias, donde ya es propiamente los diputados y diputadas las que establecen la agenda a conocer en las distintas comisiones y en el plenario legislativo. Estamos hoy conversando con don Aramis Vidaurre Álvarez, analista, sobre este tema. Don Aramis, hoy la nueva presidenta, doña Silvia Hernández, planteaba que es de suma urgencia los temas de reactivación económica y que especialmente habían dos proyectos de ley a los que ella quería prestarle mucha atención. El primero es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, y me parece que hoy, después de muchos meses, por lo menos ella ha sido muy clara de cuál es la ruta para este dinero con el Fondo Monetario, que tendrá primeramente un primer desembolso en cuanto se apruebe el acuerdo en el marco general, a partir de que se apruebe la ley de empleo público, y que ya después no tendrá, volverá a tener avances y revisiones a partir casi que del próximo gobierno. Así que ella estaba muy interesada en esa aprobación de ese acuerdo con el fondo y muy interesada en la aprobación de la ley marco de empleo público. Dos proyectos que se las traen, don Aramis, para iniciar una presidencia y una última legislatura. Acción Ciudadana para el gobierno, para Carlos Alvarado, era tener a alguien que estratégicamente apoyara esa agenda, independientemente de quién fuera. Perfectamente pudo haber sido Carlos Avendaño, que quedara como presidente de no es posible, porque vamos, ya desde antes habían acuerdos, ¿verdad?, para la alternancia en ese puesto. Pero es que eso es, cuando usted me preguntaba en el bloque anterior un poco de por qué la actitud o el rol que ha venido jugando Acción Ciudadana, como de alejarse un poco de ese nicho de poder que constituye
los puestos del director legislativo, es que precisamente ellos no necesitan eso. No necesitan llegar a esos puestos para poder mantener la vigencia de la agenda del gobierno, ¿verdad? Y entonces es ahí donde entra a jugar en este momento doña Silvia Hernández, economista, que también fue, vamos a ver aquí en mi forro si logro sacar un poco algunos datos. Ella estuvo en una comisión especial, en la de adhesión del país a la OCDE. Y también hay otro punto importante, Fernando, que se me ha olvidado mencionar, que se vuelve estratégico el nombramiento de doña Silvia Hernández, la presidenta de la Comisión Especial Investigadora de la UPAT. Entonces, claro que al llegar al director legislativo, de una u otra manera, estratégicamente el gobierno o el Partido Acción Ciudadana la saca completamente de cualquier posición que ella pueda tener a futuro sobre las recomendaciones o las resoluciones o conclusiones de esa comisión o del dictamen que ya estos días pues ya vio a la luz, ¿verdad? Entonces, volvemos al punto, ¿verdad?, de que Acción Ciudadana no necesita desgastarse, porque para eso están estos actores. O sea, si alguien puede estar pensando, bueno, entonces Acción Ciudadana ha estado moviendo los hilos. Bueno, sí, es que eso es política, pues, tal vez no la esencia de la política, no en razón de lo que decía don Gonzalo, si se ha desvirtuado. No. O no hizo, o no necesariamente, que a veces la gente le cuesta entender, el no hacer también significa ganar. Claro, por supuesto, porque en este último año es como hemos un bloque anterior, político electoral, que para algunas fracciones es ese megáfono, ¿verdad? Es ese aparato que magnifica la voz ante la opinión pública de lo que salga en la Asamblea Legislativa. Entonces, creo que por ahí algunos de nuestros televidentes han comentado que este año es importantísimo para que la opinión pública tenga una idea a nivel electoral. Por supuesto que sí, y por supuesto que Liberación, Acción Ciudadana, Restauración, esta fracción que se llama Nueva República, la Unidad Social Cristiana, pues por supuesto que van a ser muy cautos o muy estratégicos para poder llevar el pulso o el ritmo de las discusiones de lo que se aventura. Ahora, como decíamos, e insisto, Fernando, el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, pues puede ser importante, estratégico para lo que es el orbe político institucional, pero la ciudadanía, esa ciudadanía que tanto he escuchado durante estos meses o este par de años o sin pandemia, de la llamada reactivación económica. ¿Qué es eso? ¿Cómo se traduce? Tomando en cuenta, Fernando, también algo importante que en este año electoral creo que también va a tener relevancia. Los grupos, cámaras empresariales, los sectores productivos, que tienen meses de estar diciendo que el gobierno no les da pelota con los proyectos o con las ideas o propuestas que ellos han llevado al seno, no legislativo, sino al presidente de la República con propuestas de reactivación económica, ¿verdad? Entonces, también hay que tener mucho cuidado en eso, las fracciones o la agenda que vaya a impulsar el gobierno o que le vaya a interesar a doña Silvia Hernández, ¿verdad? Porque tiene que ser una propuesta que no solo sea representativa dentro de esta dinámica política con el gobierno, con Carlos Alvarado, sino que de verdad sea una agenda representativa, ¿verdad? Donde todos nos sintamos cómodos que efectivamente estos diputados de verdad les interesa qué está pasando. En la esquina del parque. 4 de la tarde con 46 minutos. Hoy hemos estado bastante accidentados en esta transmisión del programa. Las disculpas del caso para quienes nos estuvieran siguiendo en Facebook o en el canal en YouTube. Igualmente en el mismo canal, a veces se sale fuera de nuestro control. Es posible que haya gente que no comparta su pensamiento, pero nuestro compromiso es que usted pueda expresar su opinión. En la esquina del parque con Fernando Fait. A partir de este momento podrá plantear sus inquietudes, conversar con los invitados y dar su opinión.